Bueno. Bien. Ahí ven la pantalla de Excel. Sí. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí. Sí, lo vemos. Sí, se ve, profe. Sí, vamos a agregar algunos que están llegando. Sí, se ve bien. Medio lento nomás la señal acá. Se ve perfecto. Ahí estamos. Ahí. Ingresaron otros. ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Están Sí, viendo profesor. la pantalla de Excel? Sí, sí. Listo. ¿Sí? Perfecto. Sí, lo vemos. ¿Alguno me contesta? ¿Llegan a ver la pantalla de Excel? Sí, sí. Sí, se ve. Sí, se ve bien, profesor. Sí, ¿Sí o no? Sí, Sí, se profe. ve bien. Sí, sí. Perfecto, listo. Ahora sí vamos. Buenísimo. Bien. Arrancamos. A diferencia... Tenemos que tener, ¿Sí? profe, Sí. ¿tenemos que tener una computadora en mano ahora o no? No, porque yo esto lo grabo y después les paso Ah. el link. La idea es que ustedes puedan consultar ahora. Lo que voy muy rápido, me avisan y queda todo sentado. Después yo les paso, digamos, ¿no? ¿Sí? Buenísimo. La gran diferencia para arrancar, y yo voy a ir relacionando algunas cosas de esto con lo que va a ser la materia del segundo cuatrimestre, que es diagramación y programación, digamos, ¿no? La gran diferencia de entrada que tenemos entre lo que es Word y lo que es Excel, que esto se divide en filas y columnas, ¿sí? Y que la intersección de cada una de esas da como resultado una celda. Lo que para nosotros hoy es una celda, en el segundo cuatrimestre va a ser una variable en programación, digamos, ¿no? Con la única diferencia que esta celda en Excel me permite poner fechas, poner textos, poner números, pero también poner fórmulas, digamos, ¿no? A diferencia de lo que es una variable en programación que no tengo esa facilidad, digamos, ¿no? Sí puedo hacer cálculos, pero de otra manera, digamos, ¿no? Entonces, yo tengo filas, tengo columnas, y así como puedo tener varias hojas en Word, varias páginas, acá también puedo tener varias hojas, digamos, que puedo ir agregando abajo, digamos, ¿no? Hoja 1, hoja 2. También, así como en Word se llama un documento, esto es un libro de Excel, digamos, ¿no? Hay distintas versiones de Excel. Puede ser, ¿sí?, que yo tenga una versión un poquito más vieja, más nueva. ¿Cuál es la dificultad? Yo con versiones nuevas siempre puedo abrir archivos de versiones viejas. No siempre puedo abrir archivos de versiones nuevas con Excel viejo, digamos, ¿no? Pero bueno, a medida que vayan surgiendo esas dificultades podemos ir trabajando, digamos, ¿no? La primera parte de esto es muy similar a lo que es Word, digamos. Voy a dar un repasito así rápido, digamos, ¿no? Cualquier cosa me avisan, ¿sí? Vamos a trabajar con esta parte. Bueno, siempre es necesario de que esté el texto con el que voy a trabajar o la celda con la que voy a trabajar seleccionada, ¿sí? Desde el tipo de fuente que pueda llegar a tener, ¿sí? Vayan prestando atención a algunas cosas. Quedó grande la palabra, con doble clic, por ahora voy ajustando el tamaño de la celda a lo que deseo, digamos, ¿no? Así como tengo el tipo de fuente, puedo tener el tamaño también, ¿sí?
También tengo la posibilidad de hacerlo, bueno, o en negrita, que esta tipografía ya de por sí lo tiene, en cursiva, o algún subrayado, digamos, ¿no? Básicamente es muy intuitivo toda esta parte. Luego, tengo la posibilidad de que yo, voy a sacar el subrayado para que se pueda ver, pueda trabajar en algunas celdas, o en una celda o en un conjunto de celdas, con algunos bordes, por ejemplo. Se me ocurre poner solo a la izquierda, ¿sí? Fíjense que acá me queda marcado solo a la izquierda esto, digamos, ¿no? Si yo tengo un conjunto de celdas que voy a seleccionar, puedo poner todos los bordes, por ejemplo, ¿sí? Después vamos a ver algunos modelitos. Puedo poner solo el contorno, por ejemplo, ¿no? Y una cosa, salvo caso de que yo especifique cuando voy a imprimir, estas celditas o el dibujo de la celda no me aparece. Los bordes que ponga sí me aparecen, digamos, ¿no? Otra cosita, quiero seguir trabajando acá para eliminar todo esto, fíjense. Selecciono todo haciendo clic y arrastrando. Clic con el botón derecho, eliminar, y eliminé todas esas celdas. Bien, en esta parte de Una fuente, consulta. bueno, ¿cómo? Una consultita. Una Sí. consulta nomás antes de continuar. ¿Con el doble clic sobre la palabra se autoajusta el ancho de la celda? No, con el doble clic, voy con otro ejemplo acá, ¿sí? Vamos a poner electricidad, ¿sí? Con el doble clic acá, donde está la columna, esta pertenece a la columna D, ¿no es cierto? Con el doble clic arriba. ¿Ok? Ah, ok. Cuando aparece las dos ratitas de los costados. Cuando el cursor se pone en una flecha de doble sentido. ¿Alguno por ahí activó el marcador de pantalla? Me rayó acá esta línea amarilla. Pero no importa, ya vamos a ir aprendiendo. Tranquilos. Lo mismo ocurre cuando yo hago doble clic acá en una fila, digamos, ¿no? Así que bueno, ¿está bien? ¿Se entendió esa parte? Buenísimo, Sí, profe. gracias. Sí. ¿Alguien habló? No. Ah, bien, perfecto. Bueno. Sí, se entendió. Bien. Acá tenemos rellenos. Esta parte voy un poco, ustedes pueden preguntar, pero voy ligero porque es muy intuitiva y muy similar a lo que es Word, digamos, ¿no? Y por último, los colores de la letra, digamos, ¿no? Y ahí vamos, ¿sí? Luego, esta es la primera parte de fuentes, ¿sí? Vamos, mi idea hoy es que podamos llegar acá hasta número. Y ahí vamos a hacer un parate con alguna práctica, digamos, ¿no? Cosa de no abrumar, de todas maneras vuelvo a repetir que esto va a quedar. Vamos a suponer lo siguiente. Yo escribo la palabra electricidad acá de vuelta. ¿Sí? Voy a ajustar la celda, pero hay veces que yo necesito que esta fila tenga un alto más grande, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, fíjense que yo tengo posibilidades de alinear la palabra, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. A ver, en el primer punto, la palabra queda bien arriba, en el medio y en la parte inferior, digamos, ¿no? Luego, así como lo tengo de manera vertical, puedo alinear, también lo puedo hacer de manera horizontal, a la izquierda, en el medio o a la derecha, ¿sí? Entonces, yo puedo combinar estas dos, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, ahí me queda la palabra centrada o puedo poner en el lugar que quiera, digamos, ¿no? También puedo poner inclinada la palabra, ¿sí? Puedo poner en un texto vertical, ¿sí? Ahora vamos a correr para que esto se pueda ver. O, las distintas maneras que acá pueden tener, digamos, como para ubicar el texto, digamos, ¿no?
¿sí? Luego, a ver, voy a hacer un segundo de corte y quiero ver si no está nadie esperando para entrar, porque tengo que autorizar. No, bien, seguimos. Ahí estamos. Luego, tenemos la posibilidad de ajustar el texto. ¿Qué quiere decir ajustar el texto? Cuando yo tengo en una celda una frase escrita, ¿sí? Vamos a suponer, a ver, yo voy a agrandar esta celda. Fíjense cómo le pongo acá donde queda el doble sentido y puedo arrastrar simplemente. Y vamos a poner, hoy es jueves 16 de abril de 2020 y estamos... Bueno, fíjense una cosa. Esta celda es la celda B8, ¿no? Yo tengo columna B, fila 8. La palabra estamos es como que quedó en la celda C8, pero en realidad, fíjense una cosita. Si yo presto atención acá arriba, donde es mi barra de fórmula, yo fíjense, me voy a otra celda. Esta celda es E10, no tiene nada. Me voy a la B8 y acá tengo todo lo que tiene la B8, es decir, todo está dentro de B8. Visualmente yo estoy viendo que la palabra estamos es como que estaría aparentemente en C8, pero no es así. Para eso está el ajuste de texto, ¿sí? Cosa de que yo pueda tener dos o más renglones en una celda, digamos, ¿no? Ustedes por ahí digan bueno o no o algo, porque para mí es tan raro estar hablando acá solo a una pantalla, veo algunas caritas, pero bueno, espero se vaya entendiendo, digamos, ¿no? Es la primera vez. Sí, se entiende. Profe, Se entiende, sí, profe. perfecto. Se ve bien, sí. Bueno, Se porque entiende Se bien todo. entiende, acá en mi casa me miran, parece Estamos prestando atención, profesor. pero es así, ¿no? claro. Hay que acomodarse a estos nuevos tiempos, digamos, ¿no? Se entiende, se entiende, se entiende. Sí, acá me miran raro, Entiende porque estoy así, pero bueno. perfectamente. Listo. Bien, seguimos entonces. Luego, hay veces que yo necesito unir dos o más celdas, ¿sí? Entonces, para eso tengo que combinar celda, digamos, ¿no? Fíjense, selecciono dos o más celdas y combino. Entonces, en este espacio tenemos una sola celda. Fíjense una cosa, trabajo como cualquier celda y el nombre de esta celda combinada siempre va a ser, en este caso C7, que es la celda superior izquierda, digamos, es decir, donde empieza la selección. Y todo esto se transforma en una sola celda, ¿sí? Celda en la cual puedo trabajar con todo lo que ya vimos por una celda individual, digamos, ¿no? Si deseo que esas celdas se vuelvan a dividir, ¿sí? Cuando ejecuto o regreso a la división de celda, el valor de esa celda se vuelve a la celda superior izquierda, digamos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Cuando yo tengo datos en varias celdas, por ejemplo, y acá quiero combinar todo esto. Entonces me va a decir que solo voy a tener el valor superior izquierdo y el resto perdemos. Y ahí está, digamos, ¿no? Y si yo digo, no, pero me arrepentí, bueno, si todavía no guardé el documento, con control Z, fíjense que es lo mismo que la flechita de deshacer. A ver, acepto y combino. Control Z, ¿sí? Vuelvo al estado anterior. Control Z voy siempre retrocediendo, digamos, ¿no? Es la salvación ante una macana que nos podamos mandar. Control Z siempre nos da una vida más. Ahora, si yo guardé el documento, el control Z ya no puede volver para atrás, digamos, ¿no? Enseguida vamos a ir a la parte de guardado. Luego, tenemos estos dos botones que son de sangría, digamos, ¿no?
no tiene nada que ver con el vino, la naranja y todo ese tipo de cosas, ¿no? Acá la sangría se trata de que yo tengo la hoja, por ejemplo, cuando imprimo un trabajo en Word y en la primera línea o en todas las líneas que quiero puedo dejar un espacio aparte del margen. El margen es una cosa y el espacio que hay entre el margen o cuando termina el margen y donde empieza el texto, la palabra, eso es sangría, digamos, ¿no? Muy poco utilizado, pero está la posibilidad, fíjense, que nos queda al borde de la celda nada más, digamos, ¿no? ¿Sí? Es como para dejar un espacio y que el texto no empiece al borde de la celda, ¿no? Y con esto puedo regresar la sangría hasta llegar al borde de la celda. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Sí, perfecto. Estamos. Ahora viene el tema. Esta categoría acá que es de números. Básicamente es la posibilidad que tengo de cómo mostrar los valores numéricos en Excel, digamos, ¿no? Para todas estas cosas siempre hay dos maneras de acceder. Perdón, siempre hay dos maneras de acceder. Una es con algunos de los botones que me muestran acá, pero no son todas las opciones, o la otra es que con esta flechita, ¿sí? Fíjense que al pasar el mouse, los que son rápido con teclado muchas veces, control mayúscula F, control shift F sería, digamos, ¿no? Voy directo. O la otra, siempre, puedo hacer clic acá, digamos, ¿no? Y tengo una ventana con muchas más opciones que las que tengo acá, digamos, ¿no? Que ya vamos a ir viendo algunas. Lo mismo ocurre acá, ¿sí? Hoy por hoy estoy con la genérica. Y en esta sí nos vamos a detener en las que tienen más opciones, digamos, ¿no? Vamos a tratar hoy de ver número y sus categorías, digamos, ¿no? Fíjense una cosa. Yo ingreso un número en Excel, ¿sí? 123. Y bueno, es un número en el cual yo puedo con ese número hacer cálculo o simplemente poner como una dirección de un domicilio, por ejemplo, ¿no? Ahora, ese número yo puedo mostrar de distintas maneras. A ver, veamos. La primera forma es mostrar como número y general, es decir, que se va a mostrar tal cual está. La segunda manera ya me ofrece algunas variantes, en donde tengo posiciones de decimales que puedo elegir 2 o 3 o los que quiera. Por ahí muchas veces cuando van a hacer trabajos de corriente o algo que vamos a hacer nosotros alguno de tensión o lo que sea, es interesante tener hasta 3 decimales, digamos, ¿no? Lo que sería un miliampero o milivoltios. Si quiero usar separador de miles, ¿y cómo se van a mostrar los números negativos? ¿Sí? Vieron que cuando uno dice, mis cuentas están en rojo, por ejemplo, qué sé yo, en el banco, ¿qué quiere decir? Y bueno, básicamente que mis números están en negativo, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ver los distintos casos. Primero, veamos el tema decimales. Por más que yo escriba el número entero, me pone solo los 3 decimales. Punto número 1. Luego, veamos si uso el separador de miles. Obviamente tengo que escribir un número de 1000 para arriba. Vamos a suponer 4568. Doy Enter y fíjense que solo me puso el punto de 1000 y la coma de decimal, digamos, ¿no? Y me dejó los 3 decimales. Luego, ¿cómo voy a mostrar los números negativos? Y tengo distintas alternativas, que me muestre solo en negro, pero con el negativo. Puede ser en rojo sin el negativo, o en rojo con el negativo, digamos, ¿no? Vamos a probar esta. Yo por ahí no recomiendo mucho, porque uno a veces se confunde y cree que están con color rojo nada más y no que es negativo, pero pongo, por ejemplo, menos 7145 y automáticamente el número ya queda en negativo
me saca el signo, pero me pone en rojo, digamos, ¿no? ¿Se va entendiendo? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se entendió. Ahora vamos a moneda, que es muy similar, ¿sí? Con la única diferencia que me permite poner el signo, ¿sí? Bueno, vamos a buscar el peso español nuestro nada más, ¿sí? Y me pone el signo peso, que también yo puedo tener acceso acá en este botón, en la barra directa, digamos, de números, ¿sí? Luego, seguimos. La categoría contabilidad es muy similar a moneda, con la única diferencia, les voy a hacer un ejemplo acá para que ustedes puedan ver. Vamos a poner varios números. Por un lado vamos a hacer moneda, categoría moneda, ojalá podamos hacer moneda, pero bueno. Fíjense, acá vamos a poner categoría moneda. ¿Sí? 2 decimales y el signo peso. Fíjense. Y acá vamos a poner contabilidad y ustedes solo se van a dar cuenta de la diferencia. Contabilidad, 2 decimales y el signo peso. La diferencia es que en contabilidad va a alinear los signos pesos a la izquierda. En moneda común, el signo peso lo pone solo, únicamente al lado del número, digamos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre contabilidad y moneda común, ¿no? Luego, tenemos fecha y hora. Son más o menos similares, vamos con la fecha. Yo puedo tener una fecha común, por ejemplo, hoy es 16 del 4 del 20. A ese formato de fecha, ¿sí? A ese formato de fecha, yo puedo poner que me diga qué día es en realidad. Jueves me puso, ¿no? Si yo acá ingreso, por ejemplo, a ver, quiero saber qué día fue el 20 de abril del 89, por decir una cosa. Bueno, casualmente fue jueves, ¿no? Qué suerte. 19, vamos a suponer otro mes, de mayo del 85, del 1985. Domingo, por ejemplo, ¿no? Enseguida, cuando hagamos algunos cálculos, le voy a mostrar cómo podemos calcular con fechas, digamos, ¿no? Cómo puedo yo restar o sumar fechas, digamos, ¿no? De la misma manera, o sea que, así como yo tengo posibilidades de mostrar de distintas maneras la fecha, también puedo hacer con la hora, digamos, ¿no? Vamos a después a ver algunos ejercicios como para implementar, pero básicamente muestra, no me cambia nada, ¿no? Porcentaje. Si yo quiero calcular, por ejemplo, yo no sé si alguna vez hicieron, pero por ejemplo, si yo hago, ya enseguida muestro cómo se hace esto, 15 dividido 100, ¿sí? A ver, vamos a sacar el signo peso que me quedó. Yo hice 15 dividido 100, me da 0,5. Si yo le pongo la categoría porcentaje a esto, me va a agregar 2 decimales y me multiplica por 100, por ejemplo. Entonces el 15%. Enseguida les voy a hacer un cálculo como o unos ejercicios para que ustedes puedan ver esto un poquito más práctico, digamos, ¿no? Tengo posibilidad de mostrar fracciones, ¿sí? Vamos a poner acá algunos casos. Vamos a mostrar como fracciones. ¿Sí? Es un valor matemático, numérico, que yo puedo utilizar para calcular y me permite mostrar en distintas maneras, digamos,
o distintas formas cómo pueden quedar las fracciones. Fíjense que lo que les dije hoy un poco, acá arriba me está mostrando directamente el resultado matemático, eso vale 0,25. Yo puse un cuarto, ¿sí? Si pongo, no sé, un octavo, vamos a cambiar, poner en fracciones, y ya el valor me aparece arriba con la división hecha, digamos, ¿no? Bien, seguimos. Así como tengo para hablar de fracciones, tengo también para hablar de notación científica, digamos, ¿no? O cuando un número es muy grande o cuando un número es muy chico. Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a exagerar un número. Fíjense, ahí me puso con notación científica 1,23 por 10 a la 13, digamos, ¿no? Eso por ahí lo van a ver en matemática. O si el número es muy pequeño, por ejemplo, 4,5 por 10 a la menos 14, digamos, notación científica. Es decir, me permite mostrar números pequeños o grandes con este tipo de notación, digamos, ¿no? Luego nos queda texto, ¿sí? Que es una palabra normal, como la que escribíamos hoy, y quedan dos categorías, la especial y la personalizada. En realidad, yo quisiera que en todo este tiempo nos podamos detener más en la personalizada, porque en la especial por ahí hay algunos agregados que no siempre nos sirven a nosotros, digamos acá, como la forma del teléfono, etc. Pero vamos a ver una personalizada, por ejemplo. Fíjense. Y enseguida vamos a entrar a cálculo y vamos a aplicar. Pero si yo quiero poner 4 voltios, porque estoy haciendo un trabajo. Si yo escribo 4 voltios, acá, fíjense una particularidad que tienen que ir prestando atención. Si cuando yo escribo algo en una celda queda alineado a la izquierda como acá, quiere decir que me tomó como un texto, no como un valor numérico. Fíjense que si yo pongo un 4 solo acá arriba, sí me tomó como un valor numérico, no como un texto. ¿Qué quiere decir? Que este 4, así como está, yo podría utilizar en un cálculo, pero esto no. Ya vamos a ver enseguida por qué. Fíjense que para eso está el formato personalizado, digamos, ¿no? Que podamos hacer la combinación que queremos y más que la especial inclusive. ¿Qué voy a hacer? Acá, por ahora voy a ver este caso nada más, después les muestro algunos más. Digo que va a tener una parte entera y que al lado, entre comillas, yo le voy a poner voltios. Vamos a poner. Entonces, fíjense que el número ahí sí queda alineado a la derecha, Entonces, ¿qué quiere decir? Que con esto yo sí voy a poder hacer un cálculo, con esto no. Vamos a ver de todas estas cositas que estuvimos charlando, cómo podemos aplicar ahora. Fíjense. Vamos a partir de la base de 2 números. ¿Sí? Tengo 2 celdas ahí. Yo les dije hoy al principio de que en una celda yo puedo tener valores numéricos, valores de textos, recién vimos distintas maneras de mostrar esos números, pero lo más importante acá es que también puedo tener fórmulas, digamos, ¿no? Siempre que voy a hacer una fórmula en Excel, tengo que empezar de 2 maneras, o con el signo igual, o con el signo más. Lo primero que voy a hacer es una suma. Vamos a ver. No hace falta escribir la palabra suma para que yo pueda sumar acá. Esto lo estoy poniendo como título. Si quieren lo ponemos así. ¿Sí? Acá vamos a poner varios títulos de varias operaciones. ¿Sí? Y acá vamos a tratar de sumar estos 2 números. Fíjense una cosa.
le voy a mostrar varias alternativas. Primero, signo más, y a partir de ahí, yo puedo marcar esta celda, fíjense que me marcó E3, más esta celda. Excel admite todas las propiedades matemáticas, es decir, en el caso de la suma, puede ser conmutativa, no hay problema si pongo una celda más la otra o viceversa, ¿no? Doy Enter y automáticamente tengo el resultado, ¿sí? Y si yo pongo acá 560 y acá 220, y me da el resultado también. Yo podría hacer lo siguiente, fíjense, más, puedo escribir el número 560 más 220. Le doy Enter y da el mismo resultado. Entonces, ¿para qué complicarme con las celdas si al final le escribo el número y da lo mismo? Pero, ¿qué ocurre? Fíjense una cosa, si yo acá en lugar de 560 pongo 700, ¿por qué cambió este y por qué no? Vamos a revisar. Y porque acá él me sigue sumando los números fijos que yo puse, que escribí manualmente. Sin embargo, acá, fíjense que si yo hago un clic acá arriba, me muestra con colores E3, está en celeste, me está sumando E3 más el valor de E4. ¿Sí? Así como lo puedo hacer empezando con el signo más, lo puedo hacer empezando con el signo igual. Y en este caso sí me va a dar lo mismo, ¿sí? Luego, así como puedo sumar, puedo hacer una resta. El proceso es exactamente el mismo. Empiezo con el signo más, este valor menos este valor. Y ahí tengo la resta, ¿sí? Fíjense que a medida que voy cambiando los valores, me cambia el valor de la suma y me cambia el valor de la resta. Puedo tener un producto, ¿sí? Más este número por, utilizo el asterisco para multiplicar este número. ¿Sí? Profe, una Sí. pregunta. Sí, señor. Si yo quiero que salga un signo menos delante de los números, o sea, un menos 680 en ejemplo, ¿cómo sería ahí? Bueno, vamos a poner, por ejemplo, o sea, fíjate vos, yo estoy provocando una resta como para que el número me dé negativo. O sea, estoy haciendo 20, di vuelta acá, digamos, los valores, ¿no? 20 menos 700, y ahí sí me queda en negativo la resta. Invirtió, hermano. Claro, invertí acá los valores. Claro, claro. Ahora sí. Me decía que el resultado que te da matemáticamente es lo mismo acá, digamos, ¿no? Hoy, ¿cómo teníamos recién? 720. Entonces, si yo hago 700 menos 20, es positivo. Ahora, si yo pongo un número más grande, más chico acá, 20 y 700, ahí sí me da negativo. Fíjate vos que lo que yo le decía recién, en el caso de la suma y el producto, da el mismo resultado porque el orden de los factores no altera el producto, como decimos, ¿no? Y la suma es conmutativa. Claro. La resta no es conmutativa, digamos, ¿no? Entonces, yo al dar vuelta a los números acá, la suma y el producto siguen exactamente igual. La resta cambia su valor. No sé si quedó respondida la pregunta. Profesor. Sí. Sí. Escucho, sí. Referente al orden, usted está explicando cuando uno pone, le determina la fórmula el orden que le pone a la celda. En ese caso sería E3 y después le puso a E4. Claro, sí. Al modificar los valores acá arriba, pero la fórmula sigue igual, correcta la apreciación, digamos, ¿no? Al modificar, yo modifiqué los valores acá, pero las fórmulas seguían todas iguales. Claro. En el orden. En el orden.
Las fórmulas seguían iguales. Yo lo que invertí fueron los valores nada más. Ah, bueno, ok. ¿Ok? Disculpe. No, está bien, está perfecta la pregunta. Entiendo. Bueno, vamos al cociente. ¿Sí? Acá va a pasar algo similar a lo que pasaba en la resta. El cociente tampoco es conmutativo, digamos, ¿no? Entonces, es igual a esto sobre esto. Fíjate, creo que Jorge me preguntaba vos, por lo menos por los nombres que... sigo manteniendo en mi fórmula, pero porque yo así lo decido acá nomás, el mismo orden. Ahora, fíjense que si yo varío el orden de los valores, la suma y el producto continúan con el mismo valor de resultado, pero no así la resta y la división. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Vamos a ir viendo algunas cositas acá. El tema de guardar el archivo, digamos, ¿no? Hay dos, cuando uno va a guardar por lo general, está siempre la disyuntiva entre guardar y guardar como. La primera vez que voy a guardar el archivo es exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, si yo voy ahora, hago clic en este dibujito, muchos de ustedes por ahí no tienen idea por qué este dibujito, pero este era un disquete. Lo que para ustedes es un pendrive hoy, esto era mi pendrive cuando estudiaba, digamos, que era un disquete con la única diferencia que los pendrive de ustedes tienen 32 GB y el disquete que yo manejaba tenía 1,44 MB, digamos, ¿no? O sea que gracias y entraba medio MP3, como para que tengan una idea. Pero bueno, el icono quedó, digamos, en el recuerdo. Voy a poner archivo y voy a poner, vuelvo a repetir, la primera vez guardar o guardar como es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo pongo guardar. Yo tengo una carpeta que es Janssen acá, ¿sí? Y dentro de Janssen, vamos a terciario, 2020. Vamos a poner clase 1. Ahora, si yo ahora hago clic acá, me sigue guardando en el mismo lugar. Si yo me voy a guardar, me sigue guardando en el mismo lugar. Y ahora sí, hay una diferencia entre guardar y guardar como. Si yo sigo presionando en guardar, voy a seguir guardando siempre en esa carpeta de Janssen que voy a guardar. Si yo quiero cambiar de lugar porque quiero llevar un pendrive o alguna otra parte, sí, ahí puedo poner guardar como, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que entro a Janssen, pero me cambio de carpeta. Voy a ir a terciario, ¿sí? 2020, la clase estaba acá. Ahora voy a ir a automatización y voy a grabar ahí, por ejemplo, por decir una cosa. Entonces, guardar cómo me permite cambiar de lugar el archivo, digamos, ¿no? Bueno, a ver. Veamos algunos, con estos calculitos, veamos algunas prácticas con esta fórmula. Vamos a suponer que la idea es la siguiente, tener esta hora, más o menos hasta las 9, 9 y poco, yo les voy a dar un par de ejercicios para que ustedes lo puedan hacer de acá, y el lunes, si les parece, yo no tengo problema, el lunes o martes me da lo mismo, yo digo para que tengamos toda la semana completa, nos volvemos a encontrar. Ustedes, las dudas que tengan de los ejercicios, o ponen en el grupo de WhatsApp, entonces yo lo que puedo corregir o puedo ayudar, puede servir para todos, o traen el lunes acá, ustedes comparten la pantalla de ustedes y vemos y aprendemos entre todos, digamos, ¿no? A ver, vamos a trabajar, fíjense, yo quiero hacer un trabajo acá, pero veo que la columna D es mucho más ancha que la E, la F, de todos los cambios que hice. Yo puedo seleccionar todo, clic con el botón derecho y me voy a ancho de columna. ¿Sí? Suponiendo que la grabación está funcionando, esto van a tener todo, quédense tranquilos. Pongo, por ejemplo, 20 puntos.
Y ahí me queda ese ancho. Puedo poner un poco más. Vamos a poner un poco menos, perdón, 10. Y ahí más o menos estamos, ¿sí? Con las filas puedo hacer exactamente lo mismo. Alto de fila. Vamos a poner un poquito más. 20. ¿Sí? Vamos a hacer Profe. una... Sí, ¿alguien habló? Sí, profe. Sí. Individualmente se puede aceptar, ¿no es cierto? Por cada Sí. celda y fila. De las dos maneras. Una es poniendo vamos a suponer que solo esta fila 4 quiero hacerlo. Pongo Claro. el cursor en la doble flecha, hago clic y arrastro. Fíjense que esos puntitos son los valores que yo lo puse manualmente. Nos habíamos puesto creo que 20 recién. Bueno, vamos a suponer que arrastro hasta, no sé, 50. Hay que tener más pulso, digamos, ¿no? Pero sí se puede hacer Bien. con la columna, digamos, ¿no? ¿Está? Muy bien. Sí. Bien. Bueno. Voy a volver todo esto a foja 0. Vamos a arrancar otra hoja directamente. Vamos a suponer que yo voy a hacer una planilla. Vamos a poner acá Ferretería Posadas. Le vamos a dar esta formita. Como para ir recordando lo que fuimos viendo. ¿Sí? Vamos a combinar esto, por un lado. Voy a combinar esto. Bueno. Voy a centrar todo esto. Ahora le vamos a dar algún formato enseguida. Y fíjense una cosa. Primero, si yo esto, por ejemplo, me voy a imprimir, ¿sí? Fíjense que en la vista previa no aparece ninguna de las líneas todavía, ¿no? Ferretería Posada, Instituto Janssen, clase 1. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo vamos agregando cosas. De paso, una vez que pongo para imprimir, acá me está marcando que en este lugar termina la hoja, digamos, ¿no? Pero bueno, no, esa es la línea. ¿Puedo qué hacer? Y bueno, voy a sacar estas dos columnas que no la voy a ocupar y entonces me queda un poco más lejos la terminación de hoja, digamos, ¿no? Bien, vamos a suponer que yo pongo acá cantidad, producto, precio unitario y subtotal, por ejemplo. Vamos a suponer que digo 2 de arena, vamos a suponer que está a 35 pesos, ¿sí? Vamos a poner 4 bolsitas de piedra, que está a 35 pesos, 6 cemento, que está a 490 pesos, 3 hierro del 6, que está a 350 pesos, etc. Bueno, pongo precio hacia el azar y podría continuar la lista. Ahora bien, fíjense, primero, yo voy a ir haciendo cálculos de a uno y después vamos a ver cómo podemos hacer rápido esto, digamos. Si yo tengo 2 bolsas de arena a 35 pesos cada uno, bueno, acá tendré que hacer una multiplicación entre este valor por este valor. ¿Sí? Acá será lo mismo. Este valor por este valor. Acá puede ser lo mismo. Y va a ser siempre lo mismo. Por este valor. Y acá lo mismo. Este valor por este valor. Fíjense una cosa. Por suerte, cuando yo tengo que hacer estos cálculos que son totalmente repetitivos, miren ustedes una cosa. Dice B6 por D6. Ustedes presten atención acá arriba. Yo voy a ir bajando la celda.
B6 por D6, B7 por D7, B8 por D8. Entonces, cuando yo tengo esto, yo puedo arrastrar el cálculo. Fíjense, voy a eliminar esto. Vengo acá, cuando el cursor, marco la celda que quiero arrastrar y quiero copiar hacia abajo. Cuando el cursor queda en una crucecita simple, yo hago clic y arrastro. Puedo arrastrar hasta acá o puedo arrastrar hasta acá para los cálculos que quiero. ¿Sí? Ahí después puedo ir completando, no sé, 2 martillos, 350 pesos. Y el cálculo ya va saliendo. ¿Se entiende? Vuelvo a mostrar esa parte de cómo arrastrar. Cuando el cálculo es repetitivo, es siempre lo mismo. Pongo el cursor que quede una cruz simple, negrita, y ahí simplemente arrastro. Fíjense, yo hoy les dije... ¿Solo se arrastra nomás, profe? Solo. O sea, lo arrastré yo, digamos, pero quiero decir que... No, claro, pero ¿sí? automáticamente... Exactamente, exactamente. Muchas bien. cosas pueden probar de esta manera. Yo le voy a ir tirando hacia algunos atajos. Por ejemplo, si yo escribo 1, 2, 3, selecciono eso, y arrastro. ¿Ok? 2, 4, 6. Selecciono y arrastro. Entonces, en este caso, cuando yo tengo los números, por ejemplo, 1, 2, 3, bueno, tengo que seleccionar 2 o 3 celdas para que él sepa con qué secuencia va a ir. En el caso de la fórmula no es necesario porque quiero que repita la misma siempre, digamos, ¿no? O, por ejemplo, pongo lunes, martes, y ahí aparecen los... Qué bien, qué bien. Pero fíjense una cosa. Miren lo que pasó acá y confundió. Vamos a arreglar. El martes, lunes con marzo, después puso martes con abril, miércoles con mayo. ¿Vieron? Y ahí sí tengo. ¿Estamos? Lo mismo puedo hacer con los meses y algunas otras cositas que vamos a ir viendo, digamos, ¿no? Bueno. Vamos a suponer, volvemos a nuestra planillita, vamos a suponer que yo completé con cosas acá. Voy a poner acá. ¿Sí? Completé con cosas. Yo ya saqué los subtotales del producto entre uno y otro, y bueno, ahora tengo que sacar el total. ¿Sí? De la manera que nosotros vimos hace un rato para sumar, tendría que poner más más más. Se arrastra todo nomás. En este caso no puedo arrastrar, pero sí aparecen lo que se llama funciones. Hay muchas formas de agregar una función. Primero voy a ir a la más fácil. A ver si voy a correr acá la ventanita. Fíjense, acá arriba hay un botón de sumatoria. Pongo suma. ¿Sí? Y automáticamente hasta él ya me propone de alguna manera sumar todos estos números. Si yo no estoy de acuerdo y quiero marcar otra cosa, lo puedo hacer. Pero si doy Enter, automáticamente ya sumó. ¿Sí? Voy de vuelta. Sumatoria. Y ya me está proponiendo sumar. Vamos a suponer que yo no quiero sumar eso. O, a ver, ahí sumamos lo que es dinero. Yo quiero sacar un total de cantidades. Las cantidades están de este lado. Pongo sumatoria como el único número que tiene que ser
Él me sugiere esto, pero yo le digo, no, yo quiero todo esto. Nada más. Y ahí tengo el total de las cantidades de las cosas. ¿Me va entendiendo? Profe, sí, profe, Sí, una consulta también. sí. Y para los quilajes y todo eso también se puede hacer casi similar a eso o no. ¿Para sumar esas cosas? Ok. Y sí, los Cualquier- kilos, claro. Cualquier valor, ¿sí? Exactamente. Ah, Sí. Vamos a ver otros ejemplos. Vamos a suponer, yo hoy les hablaba a ustedes, quiero sumar, por ejemplo, a ver, distancias. ah, Y esto me va a dar pie para, vamos a suponer que yo tengo distancia en metros, ¿no es cierto? Yo digo, tengo 1,5, 1,4, 1,6, 1,8. Yo puedo sumar esas distancias. 6,3, perfecto. Ahora, pero yo quiero que diga la palabra MT al lado. Que diga MT al lado. Fíjense lo que está pasando con el cálculo. Algo que yo les comenté hoy. La sumatoria, ¿cuánto me está dando? 0. 0. ¿Por qué? Recuerdan que hace un rato yo les decía, cuando las celdas se alinean a la izquierda, me está tomando como un texto. ¿Sí? Fíjense, ¿por qué está tomando como un texto? Y porque yo le metí la palabra MT porque quiero que aparezca metro. Entonces, si yo pongo 1,5, el 1,5 sí ya me está sumando, porque saqué la letra. 1,4, y ahora ya está sumando, porque saqué la letra. 1,6, 1,8. Para eso, si yo quiero poner una unidad, recuerden el ejemplito que hicimos hoy. Hay que personalizar también. Personalizado, claro. Voy a poner esto con 2 decimales y entre comillas, Claro. y ahí yo puedo poner 1,65 y solo ya me pone la unidad, digamos, ¿no? Y puede sumar tranquilamente. Y a partir de ahí la unidad que se le ocurra, digamos, ¿no? O sea, qué sé yo, de kilos, de tensiones, corrientes, etcétera, digamos, ¿no? Así que, bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Volvemos a nuestro caso. Vamos a ver, acá yo tengo solo, esto es monetario, digamos, ¿no? Puedo poner directamente el signo peso a todo. ¿Sí? Y bueno, después me quedaría únicamente dar formato a esto. ¿Sí? Yo les decía una cosa hoy cuando le mostré la impresión. Fíjense, le voy a poner un borde a todo esto. ¿Sí? A este le vamos a poner un contorno más grueso. ¿Sí? Y a partir de ahí, todos los arreglos que yo creo conveniente que pueda hacer, lo puedo hacer tranquilamente. Fíjense, vamos a poner acá también esto. Si yo ahora me voy a querer enviar para imprimir esto, fíjense que ya aparecen con todos los bordes y todas las celdas. Si yo mando a imprimir esto en este momento, es lo que me va a aparecer en la hoja. ¿Sí? ¿Están por un ratito más todavía o no? ¿Podemos seguir un poquito? Sí, ya con Sí, esto vamos, cargado. Sí, sí. como Bueno, quiera, como Sí, quiera. profe. listo. 10 minutitos más. ¿Vemos algunas funciones Vale. más? Ay, ahí con calor. A las 12. Hasta las 12. Sucio. Bueno, yo le hablaba recién, nosotros vimos cómo sumar números de una manera artesanal, sumando uno por uno. Y a lo último vimos la función sumar. Vamos a suponer que yo tengo las notas de ustedes acá.
Tengo 8, 9, que seguro van a ser así. Ojalá. No hay que ser positivo. Claro. 1 para no ser extraterrestre. Después 9. No, ya deje así las notas. Ya, profe. Bueno, fíjense Aprueba, no, nomás, ya está, ya. cómo se calcula el promedio. Si yo tengo varias notas, ¿cómo se calcula el promedio? Sumo todo y Sumando divido todas por las la notas. cantidad. Ya por la cantidad. Sí, Sumando todas las notas. Sumando. exactamente. Acá tengo Se una, suma y se divide. exactamente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 notas. Fíjense, yo puedo hacer de 1000 maneras esto. Igual, abro un paréntesis, así como matemática. Esto más, esto más, esto más, esto más, esto más. Y voy sumando. Fíjense de paso cómo Excel sigue inventando colorcitos para que yo pueda identificar después, ¿no? Todo eso dividido 9. ¿Está bien o no? Hice toda la suma y divido la cantidad de notas, 9. Y ahí tengo el promedio. Ahora, con funciones, vamos a sacar esto de acá. Yo voy a calcular el promedio. Voy a venir acá y voy a buscar la función promedio. Promedio. Y al igual que la suma, me escribió promedio y me va a calcular el promedio de todo lo que yo selecciono. Voy a poner solo esto. Y el promedio me dio 8. ¿Sí? ¿Lo puedo hacer manualmente? Sí. Es igual, escribo la función promedio, abro paréntesis, selecciono todo y cierro paréntesis. ¿Se entiende? Vamos a suponer que quiero sacar la nota más baja. De la misma manera también tengo acá la función mínimo. No de esto, sino de todo esto. La nota más baja es 1. ¿Sí? Voy a cambiar este 1 por un 9. Profe, Sí, y voy a poner un 5 acá. Sí. lo último no lo vi porque estaba al costado del celular y su imagen tapaba. ¿Podría mostrar? Borro mi imagen. Espérate. Sí, igual la última parte nomás. Bueno. Para calcular la nota más baja, utilizo la función. Ni hace falta poner si quieren el igual. Si no, pueden venir acá. Ah, La función. está eso. La función min y selecciono las notas que quiero. ¿Sí? Como también si quiero calcular la nota más alta, la función que voy a utilizar va a ser la función max. De todas estas notas. Tengo un promedio de 8.44, la nota más baja es 5, la más alta. ¿Sí? Fíjense que a diferencia de cómo calculamos el producto y la suma en los casos anteriores, en este caso calculamos el promedio, la nota más baja, o sea mínimo, y la más alta máximo, con funciones, ya no con fórmulas. Para que ustedes se queden tranquilos, y esto muestro a modo de comentario nada más, Excel tiene funciones para tirar para todos los costados, digamos, ¿no? Vamos a ver unas cuantas nosotros, y hay un montón de funciones que ni las tiene Excel, pero que uno las consigue por ahí en Google dando vuelta, que en algún momento lo vamos a mirar también. Profe, una consulta. Sí. ¿Este sería de un alumno la nota o de todo en general? Un ejemplo. Pueden ser las dos cosas. Es lo mismo, depende cómo vos armes la tabla, porque por ejemplo, claro, ahí está. Ustedes es distinto ya en el terciario, pero vamos a suponer que yo en el secundario diga, tengo lengua,
matemática, sociales, naturales, tecnología, dibujo, taller. Y vos tenés primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. ¿Sí? Y entonces acá tenés un montón de notas. Voy poniendo números al azar, ¿no? Y entonces, acá lo mismo. Entonces, vos podés tener, si yo calculo el promedio acá, ¿sí? Voy a tener el promedio de todas las materias en el primer trimestre. Si yo calculo un promedio acá, voy a tener el promedio de todas las materias del segundo trimestre. Y acá tendría el promedio de todas las materias del tercer trimestre. ¿Sí? Sin embargo, si yo calculo el promedio acá, voy a tener mi promedio de lengua de todo el año. ¿Sí? Y fíjense una cosa. Acá tengo, miren, el promedio de matemática de todo el año, el promedio de sociales de todo el año, de naturales, de tecnología, no puse, pero bueno, dibujo, taller, etc. Y si quiero calcular un promedio general, ¿se entiende? ¿Cómo hizo, profe? No. ¿Cuál? Ni nada. ¿No? ¿Cuál? El promedio general. El promedio general. ¿Cómo hizo el promedio? Ajá. Selecciono todas las notas. Ah, ahí. Y ahí tengo el promedio general de todo, digamos, ¿no? Anda medio lento mi internet acá, parece. Sí, sí, tranquilo. Igual, como le dije hoy, voy a tratar de subir el video y después compartirles el link. ¿Sí? Bien, gente. Hasta acá, ¿alguna consulta? No. ¿Seguro? Puedo tomar una prueba ya. No, profe, todo bien. Escúchenme, No, no, nos encontramos, yo ahora le mando al grupo el lunes a las 20, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, Sí. Traten Sí, de bien, comentar si por ahí hay alguno que no está en el grupo o algo, le hace saber y le pasan un contacto, no hay problema y así nos podemos agregar todo, ¿ok? Buenísimo. Listo, chicos. Gracias Sí, por profe. no hay problema. el lunes si Dios quiere. Buenísimo, Dale. profesor. Hasta luego. Chao, Chao. profe. Vamos. Chao. Gracias, profe. Chao. Chau. Fíjate si salió.